Tenemos aquí un tema hoy sobre ¿qué dice allí? Predestinación. La predestinación. Se escuchan muchas cosas o muchos conceptos, muchas ideas respecto a la predestinación. Algunos enseñan que uno es escogido desde antes de la fundación del mundo, que a uno ya Dios lo tenía en su plan, en su propósito y en su plan divino, y por eso uno de alguna manera llegó. Y algunos se atreven hasta a decir que así usted tenga muchos problemas en la vida, así usted conozca el Evangelio y de un momento a otro se aparte, que usted deje la familia, deje la señora y se va a vivir con otra mujer, y que da vueltas por el mundo, pero que termina ya en la gloria eterna porque está escogido desde antes de la fundación del mundo. Y hay una doctrina que yo creo que ustedes la han oído mucho, que es creciendo, no en gracia, porque crecer en gracia es crecer en el conocimiento de Jesucristo, crecer en esta salvación que nos dio Jesucristo. Ese es un error, porque ellos dicen que nosotros a libertad nos llamó el Señor, que nosotros no tenemos por qué estar cohibidos, que a la gente se le obliga, que se le enseña y se le obliga a no emborracharse y que el licor es muy agradable. Eso decía un predicador. Dice que un predicador, ya con sus tragos en la cabeza, decía, pero yo no sé por qué prohíben esto si esto es tan bueno. ¿Ah? Y las personas entonces dicen que pueden hacer lo que quieran, que ya somos salvos, salvos siempre, salvos. Eso, yo creo, esa es una doctrina muy oscura. Diabólica, infernal. Porque la doctrina de la salvación tiene un enfoque totalmente diferente. Hemos sido apartados por Dios, que apartado quiere decir sacado del mundo y puesto en el reino de Dios, apartado para una vida diferente. Nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas, somos santificados, somos lavados y empezamos a vivir una vida cristiana conforme a las Escrituras, no conforme a lo que yo pienso, a lo que quiero o a lo que se me antoja hacer, sino conforme a las Escrituras. Entonces la predestinación no puede negarse la existencia del verbo predestinar en la Biblia. Está, aunque únicamente es empleado en el Nuevo Testamento. Aquí tenemos un personaje que fue uno de los promotores de esta doctrina y la creyó hasta que se murió.
el pensamiento de Calvino. ¿Qué era lo que él creía? Ayúdenme a leer. Creía en la predestinación, es decir, en que desde el principio de la creación Dios había predeterminado ya quién se salvaría y quién se condenaría. Ese es. Un pensamiento muy radical y muy contradictorio a la misericordia y a la bondad de Dios, al carácter de Dios. Vamos a leer un poquito más y vamos entrando en nuestro tema. Cuando decimos o cuando decidimos, ¿no?, analizar la llamada doctrina de la predestinación o calvinismo, es necesario considerar tres términos que tienen una definitiva relación con ella. ¿Cuáles son? Estas expresiones son soberanía de Dios, albedrío del ser humano, otorgado por Dios, y la predestinación. Esos tres punticos son los que vamos a estudiar y de esa manera entonces podemos aclarar algunas dudas. Porque hay muchas personas que se entristecen cuando tienen mucho problema, cuando luchan por ser fieles y no lo logran. Entonces uno oye las personas que dicen, ¿será que yo no soy escogido para ser salvo? Un hermano se me acercó un día y dijo, hermano, definitivamente, creo que los escogidos son poquitos, porque yo lo he luchado muchísimo por ser fiel y quitarme estos problemas de encima, y hasta hoy llevo 15 años y no he podido. Así es que los salvados son pocos. El Señor dijo, muchos son los llamados y pocos los escogidos, hermano, y creo que ahí caí yo. Y le dije, no piense así, que Dios es bueno y Él espera que uno observe una actitud de humildad y de aceptación, que aunque somos pecadores, Él vino y murió por todos nosotros. Y me dijo, hermano, ese argumento es como poquito para convencerme, pero yo sí le voy a dar un argumento muy contundente. Y le dije, ¿cuál es? Me dijo, hermano, ¿cuántos se salvaron en el diluvio? Le dije, 8. Imagínese. De miles se salvaron 8. Así es que, ¿a dónde estoy yo, Dios mío? Y me dijo, y en las ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿cuántos se salvaron? Que eso eran unas ciudades grandes, que seguro habían muchos habitantes, miles. ¿Y cuántos se salvaron? Y yo le dije, hombre, se salvaron 3. Y dijo, oiga, menos todavía. Ahí le voy explicando por qué yo pienso esto, que creo que no estoy en el número de los escogidos. Y le dije, bueno, esta salvación es por fe. Lo que uno cree, eso es. Si usted cree que está condenado, que no tiene salvación, a la paila mocha se va, porque no hay más de otro. ¿Y cómo lo convenzo yo de otra cosa? Pero esto aquí es por fe. Yo estoy completamente seguro de mi salvación. Y así se salven 100 o 30 o 20 o 10. Yo creo que estoy ahí en esos 10.
Esa es mi fe. ¿Y cuántos piensan en esta mañana de esa manera? Que muchos no se van a salvar, que muchos no van a ir al cielo, que muchos insisten y no pueden. Bueno, allá ellos, la puerta está abierta, yo entré, aquí estoy, me siento salvo, lo siento en mi alma, creo en Jesucristo como mi Salvador de todo corazón, así es que me siento salvo y seré fiel y seguiré al Señor hasta la muerte, porque después de mi muerte resucitaré en un cuerpo transformado a su semejanza, incorruptible, inmortal. Eso lo creo yo, así se salven 5 o 10, pero ahí estoy yo en ese grupito. Y dígame en el que cree que ahí está en ese grupito. Así es que, hermanos, vamos entonces a mirar la soberanía de Dios. Bueno, aquí están los puntos. ¿Qué es soberanía? Cualidades soberano. Es el derecho absoluto y exclusivo de Dios de ejercer ¿qué? Autoridad en el universo. Él es el soberano creador de todas las cosas. Él lo hizo todo. Él lo domina todo. Él lo gobierna todo. Así es que Él es el soberano, Señor de señores, Rey de reyes. A Él sea la gloria y la alabanza en esta mañana preciosa. Albedrío, libre potestad de obrar por reflexión y elección. Escuche eso. Tenemos la potestad de obrar por reflexión y elección de la persona. Reflexiono y elijo por qué camino me voy. Según el gusto o voluntad de la persona de que se trata, sin sujeción o condición alguna. Es decir, es mi gusto, mi voluntad, la voluntad de cada persona, sin sujeción, es decir, tiene toda su libertad de vivir como quiera, de pensar como quiera, de elegir el camino que quiera, sin ninguna condición, sin condición alguna. Y predestinación, destinación anterior o anticipada de algo con un fin. Entonces aquí leemos, Dios es ordenado en sus pensamientos y mesurado en sus acciones, como dijo Abraham en Génesis capítulo 18 y el versículo 25. Lejos de ti, ¿qué es lo que hace Dios aquí o nos muestra? Lejos de ti el hacer tal cosa. ¿Cuál cosa? Que Dios nunca hace y está lejos de él. Que hagas morir al justo con el impío. Ayúdeme a leer, lo oigo muy en silencio, ayúdeme. Y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Ese tremendo concepto el que tenía Abraham de Dios. Y cuando uno camina con Dios, conoce a Dios, sabe cómo obra Dios, conoce los atributos de Dios,
hermanos, las personas tendrán un concepto de Dios muy elevado. Abraham dijo, usted no es así. Usted no hace morir al justo con el impío. Usted es recto. Usted conoce todas las cosas. Así es que usted va a juzgar o castigar a una persona. Usted siempre piensa en su misericordia, en lo que las personas son, y usted no va a actuar por parejo con toda la raza humana. Entonces dice, la razonabilidad del carácter de Dios es prenda de garantía de su justo actuar. Yo me siento muy seguro y me siento muy amparado en la forma en que mi Dios actúa conmigo o para mí, porque lo conozco y sé que Él es bueno, que Él es razonable, que Él no es intransigente, que Él es noble, que Él tiene un amor tan grande, hermanos, que Él actúa más por lo que nosotros conocemos en sus atributos, en su amor y su misericordia, que en su carácter de juez, aunque Él será un juez implacable para el que nunca aceptó todo su ofrecimiento. Pero Dios es soberano, no tiene que consultar autoridad superior alguna, a nadie, porque no la hay. Dios es el dueño de todo lo creado y por tanto de todo lo que existe. Él es el dueño de todo. No tiene que consultarle a nadie nada, porque Él es soberano, Él es único, Él lo hizo todo, a Él no le ayudó nadie, a Él no le aconsejó nadie, a Él no le dijo a alguien ayudándole, ¿por qué no lo hace así o asá? Él es soberano en todo lo creado. Vaya usted mirando la clase de Dios que nosotros tenemos. El soberano. Alabanzas a su nombre. Hermanos, me gozo en esta mañana, de verdad que sí. En este tema yo siento un sabor especial. Él es Padre por creación y Él pregunta, el Hijo honra a su Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Es decir, este texto lo que dice es, reconozcámoslo como el Padre de la creación, como el que lo hizo todo. No nos olvidemos que somos hechura suya. Él nos formó del polvo de la tierra. Él sopló el aliento de vida en nosotros y fuimos almas vivientes. No nos olvidemos que los órganos de los que está hecho nuestro cuerpo, Él los puso con esa inteligencia que aunque los hombres han llegado a ser tan sabios y la ciencia ha aumentado de tal manera que nos asombra, nos quedamos admirados al ver el avance de la ciencia, pero nunca el hombre podrá imitar a Dios en sus hechos.
A este cuerpo solo Dios lo hizo y ningún hombre podrá hacerlo igual. Fallará. Porque el que nos hizo a nosotros, nos hizo con toda su inteligencia, con toda su sabiduría. Si usted le hace un análisis a sus órganos, sus ojos ven de todo lo que están compuestos, todos esos nervios ópticos, retina y todo lo que él necesita. Dios lo hizo perfecto para ver cerca y lejos. Y no solo ver, distinguir los colores, distinguir todas las cosas, poder definir qué es este color, qué es este otro. Todo eso lo hizo el Señor a perfección. A perfección. Todos nuestros órganos trabajan unidos y todos son hechos, ninguno fue puesto como por si hacía falta, todos hacen una buena función en nuestro cuerpo y todos son necesarios. Así es que Él es nuestro Padre, Él es nuestro Creador, Él es nuestro Dios. Eso lo está diciendo aquí Malaquías 1:6. El Salmo número 24:1, lindo salmo que leemos, lo leemos todos. De Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Y quién es más? El mundo y todos los habitantes. Él es dueño de todos los seres humanos. Todas las almas son mías, dijo él un día. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Si Él es dueño de la plata y del oro, ¿cuántos creen que Él bendice a sus hijos? ¿Cuántos creen que Él nos da en abundancia lo que necesitamos? Su pueblo elegido, Israel, llamado, escogido para dar testimonio a las naciones, vivieron situaciones muy difíciles, pero Dios les prometió, les dijo: yo los voy a bendecir y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Aleluya. Cuando yo le doy gracias a Dios, digo: Señor, gracias porque vinieron todas estas bendiciones y me alcanzaron. Fui bendecido con el perdón de mis pecados. Fui bendecido con la paz para mi alma. Fui bendecido unido a mi familia. Fui bendecido por la vida que estoy viviendo. Fui bendecido porque me has dado lo que necesito. Y me has dado muchas bendiciones que aún yo ni esperé tenerlas cuando era joven, pero me llegaron. Y aquí en esta mañana habemos un hermoso grupo que puede testificar en alta voz que es verdad que las bendiciones de Dios nos alcanzaron. Yo fui alcanzado por la bendición de Dios. Y diga amén el que fue alcanzado por la bendición de Dios. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa se morirá. Su carácter es tan transparente y recto que no hay riesgo de ningún atropello, porque Él, quien nos manda a no hacer diferencia en el juicio, no actuaría en contra de sus principios, porque no puede negarse a sí mismo. Me gusta mucho este pensamiento. Estemos completos
convencidos que el Dios maravilloso que nos llamó y nos salvó, este Dios es bueno. Y jamás nos sentiremos atropellados por Él, porque Él sabe llevar la causa de cada uno. Él sabe entendernos. Él sabe manejar el juicio. Él no se le va la mano como a nosotros. Y a veces en el juicio, cuando uno cree una cosa, o cuando tiene alguna diferencia con alguien, o le pasa a alguien con cierta persona, uno puede aumentar los sistemas del juicio, tratando de argumentar que esa persona debe ser castigada, que esa persona esto, que lo otro. Pero si se analiza bien, uno va a encontrar que de pronto si esa persona falló en algo, en primer lugar, es digna de que tengamos misericordia, compasión de nuestro prójimo, le ayudemos en lo que podamos. Además de esto, los juicios, cuando se miran con claridad, les encontramos muchas salidas para bien de la persona. Y así es que Dios es tan bueno que a Él no se le va la mano. Él juzga las cosas tal y como son. No lo oigo muy animado, pero yo sí creo que es así. ¿Podemos dormir de qué manera? Tranquilos. ¿Cuántos duermen tranquilos cuando saben que Dios es un buen abogado, un buen juez, que es misericordioso? Podemos dormir tranquilos. Quien tiene todo el poder y toda la autoridad no es abusador, ni riesgos, ni se deja convencer de alguna cosa. Él dice en Isaías 43:26, a ver, léanlo ustedes, ¿qué dice esa escritura? Hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Qué humildad la de Dios. Dios es todo un caballero. Él le dice al ser humano, hey, te estás comportando muy mal, pero habla. Entremos en un acuerdo. Habla y justifícate a ver. Preséntame los argumentos en que me puedes comprobar que no hiciste mal. Pero si de verdad me explicas y me dices por qué saliste mal en esto, entremos en razón. Mas sin embargo Dios, como nos ve actuando tan mal a veces, reaccionando tan mal, colocándonos en una posición como tan diferente a la de Dios y a la de su voluntad, mas sin embargo Él es paciente para con todos nosotros, mas sin embargo Él espera. Mas sin embargo, Él nos envía un mensajero. Él nos envía la palabra. Él nos advierte. Él nos pide que cambiemos de actitud. Que por favor no sigamos en esa actitud ni viviendo como estamos viviendo. Que haya un cambio en nosotros. Él lo está esperando. Porque si Dios fuera como algunos lo presentan, como ese ser tan fuerte que no perdona nada, que castiga a la gente, que la arrastra, que la lleva a la miseria, que la lleva al dolor, que la lleva al sufrimiento. Hay gente que a toda hora predica es a un Dios como si fuera un verdugo. Hermanos, Dios es inmensamente bueno. Es serio en sus cosas, pero Él es inmensamente bueno.
Entonces él dice, a ver, discutamos el asunto. Cuando usted se arrodilla a hablar con Dios, intercambie con Él. Él lo oye y dígale, Señor, de verdad sí, estoy fallando, Señor. Mire, no estoy haciendo las cosas como las debo hacer. Me he dejado llevar de los impulsos de esta naturaleza. He actuado mal, he mentido, me he apropiado de cosas que no son para mí, que no son mías. Señor, en esto me ha ido mal. Señor, esta persona se levantó contra mí, en eso yo no sé por qué ha ocurrido. Es decir, qué bueno tener un diálogo con el Señor, ¿no? Un diálogo de reflexión, hablar con Él y decirle y exponerle. Y de pronto Dios, en su infinita misericordia, va dejando derramar sobre su corazón esa sabiduría, ese entendimiento. Va iluminando su mente y usted de pronto dice, ahora entiendo. Dios me habló, me dijo que no debo hacer esto, me dijo que debo mejorar en esto. Ahora veo que errores que me han sido ocultos, Él me los trajo a la luz mientras yo tenía una reflexión con Él, mientras yo dialogaba con Él. Él me hablaba y me ponía en evidencia, reflexioné. Oye, hermanos, esto con Dios es lindo. Alguien puede decir amén con libertad. Esto con Dios es lindo. La presciencia de Dios no debe plantearnos problemas. La prescidencia, no la presidencia. No nos cuenta la Biblia de la experiencia de Abraham, nos cuenta la Biblia de la experiencia de Abraham y de la actitud de Dios con las naciones paganas. Claro, obviamente que Dios, ¿qué es lo que dice allí? Sabe todas, ¿qué? Todas las cosas presentes y pasadas y futuras, pero no las determina. Es decir, que Dios no obligará a nadie a actuar en contra de su voluntad, solo porque Él sabe de todos, solo porque Él sabe de todos los que va, de todo lo que va a suceder en el futuro. Tampoco pasa juicios anticipados por el hecho de conocer el futuro. Oiga, muy bonito pensar así. Dios sabe todas las cosas. Dios le habló a Abraham respecto a las naciones paganas. Él conocía, porque esta palabra o esta expresión, presciencia, habla del conocimiento de Dios. Habla que Él sabe el futuro. Él conoce el pasado. Él conoce el futuro. Él es omnisciente. Él lo sabe todo. ¿Y cuántos creen aquí hoy que Él lo sabe todo? Conoce nuestra actitud. Conoce nuestra manera de pensar. Nuestra manera de ver las cosas. Sabe todas las cosas, claro, presentes, pasadas y futuras, pero no las determina. Es decir, si Él sabe las cosas, Él no dice, eso ya fue así. El que se perdió, el que fue infiel, y el que se salvó. No. Es decir, que Dios no obligará a nadie a actuar en contra de su voluntad. Es decir, que Dios no pone a la gente, como algunos dicen, bueno, y si Dios sabe todo y es capaz de todo,
¿Por qué no hizo a toda la gente buena? ¿Por qué pone la gente en contra de él mismo? Y las personas no entienden mucho esto, pero no es cierto que Dios haya puesto a los seres humanos en su contra, porque le pareció bueno ponerse a pelear con ellos y castigarlos. No, no, no. Dios hizo a un hombre limpio, recto, sano, pero los hombres buscaron muchas perversiones y mucha maldad. Fue el hombre el que de por sí, que eso vamos a verlo más adelantico, en este tema de la albedrío, que ahí es donde nos habla de esto. Dios sabe las cosas como suceden, pero no las determina anticipadamente. Es decir, que Él no formula castigos para las personas sin que las cosas hayan pasado o hayan ocurrido. Yo escuchaba por ahí a un amigo que me contó varias veces que ellos eran muy inquieticos, muy difíciles de manejar, y que el papá, aunque no habían hecho nada, por la mañana les decía: bueno, fulanito, venga acá. Yo no sé por qué se ríe. Bueno, entonces, venga para acá. 3 o 4 correazos por sospechas de que te vas a manejar hoy mal. Pero Dios no es así. Dios no castiga a nadie porque sabe que se va a manejar mal. Él espera los acontecimientos. Quizá esa persona de un momento a otro reflexione y diga: Señor, tú eres tan bueno y tan lindo, me arrepiento de lo malo, y el Señor tendrá de él misericordia. Esa es la palabra. Judas se entregó al Señor en un momento de locura, lo usó el diablo, pero él había podido reflexionar y volver buscando misericordia. Tuvo la oportunidad como todo ser humano. Bueno, aquí sigue el tema, hablando sobre esas naciones que aunque se iban a manejar mal, Dios estaba esperando a ver el acontecimiento antes de determinar un juicio contra ellos. Hermanos, se nos acabó el tiempo y este tema va como pues yo lo estoy sintiendo como bueno, no sé si ustedes, pero yo estoy como contento porque me despertó en mí como ¿qué sería? Una sensación de agradecimiento y de reconocimiento al Dios que no solamente es grande y poderoso, sino bueno y misericordioso y lleno de bondad para con todos. Aleluya, lo adoramos a Él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza, aunque eran esclavos, pero Dios los bendijo. ¿Y cuántos aquí esta mañana creen que la bendición de Dios vendrá y nos alcanzará? Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí.
Mire usted cómo Dios ve las cosas. No quiero formular o hacer un dictamen o dictar un juicio contra estas naciones, porque aún todavía no han hecho las cosas por las cuales yo debo castigarlos. Aún no han llenado esa medida. Sodoma y Gomorra llenaron esa medida. Dios llegó el momento que no lo soportó, porque fue tanta la maldad que llenaron la medida a la que Dios ya no pudo soportar. Estas naciones aún todavía, y seguro que si hubieran puesto los ojos en el Señor, Dios hubiera tenido misericordia de ellos. Si se hubieran manejado mejor con el pueblo de Israel, Dios hubiese tenido un trato diferente con ellos. Pero se manejaron mal hasta el día que el Señor tuvo que juzgarlos y castigarlos por lo que le hicieron a su pueblo. Vamos a darle gracias a Dios. Y quedamos pendientes de seguir este tema. Yo creo que debe ser como en 15 días, porque el otro domingo estaremos en lo del evangelismo, en la pasión por el evangelismo son los temas. Esto va a estar aquí hermoso con porque a todos nos agradaría o nos agrada y quisiéramos ganar una persona para el Señor. Si es verdad, nos agrada ganar a alguien y seguramente que Dios nos va a formar para eso esta semana a partir del martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Los esperamos a todos. No se nos vayan a quedar de este taller. Deseosos estamos que todos estemos aquí en este taller precioso. Entonces levante su mano. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por lo que el Señor nos haya dado hoy a cada uno? Él es el que habla al corazón. A mí me dio de una forma, a ti de otra, pero es Dios. Realmente no soy yo el predicador, sino que es Dios por su Espíritu Santo que a cada uno le da, y cada uno entiende dependiendo su capacidad y su visión. Dele gracias, Señor Jesucristo. Bueno eres y maravilloso, santo mi Jesús del cielo. Tú eres Dios sobre todas las cosas. Lindo y maravilloso, santo Jesús de Nazaret, mi Dios y Salvador. Gracias, amado Jesús. Gracias, amado. Gracias, amado. Gracias, mi Salvador. Gracias. Gracias por la iglesia que está aquí reunida. Gracias por cada hermano que vino. Gracias por todos los que sintieron el deseo y la necesidad de venir a congregarse, a adorarte y a recibir tu palabra santa y gloriosa, mi Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús. Gracias, amado Dios, en tu nombre santo, Jesús. Amén. Amén. Que el Señor Jesús les... Tenemos aquí un tema.